Bueno, pues ya que nos hablaron de todo lo bonito que es realizar una cirugía perfecta, pues a veces tenemos complicaciones que pues no precisamente son secundarias al cirujano, ¿no? O sea, sino tenemos también algunas alteraciones dentro de la bolsa, dentro de la zónula, que nos llevan a que los lentes o el cristalino llegue a la cavidad vítrea. ¿Cómo vamos a definir ectopia lentis? Bueno, pues la definimos como una alteración en la posición del cristalino. Y esto puede estar dado por tres cosas importantes. Primero, que tenga una debilidad en el sostén, o sea, en la zónula. El segundo, que tenga alguna alteración en el estiramiento o en la ruptura. ¿Qué pasa aquí? Tenemos que definir la ectopia lentis, que es el desplazamiento del cristalino de forma bilateral. La luxación es el desplazamiento total del cristalino y la subluxación es el deslizamiento parcial del cristalino. La ectopia lentis, ¿cómo la vamos a dividir? En causas genéticas y en causas adquiridas. En las genéticas tenemos las no sistémicas y las sistémicas. Quizá de las que más recordemos pues es el síndrome de Marfan, que es lo más conocido. Y dentro de las adquiridas, pues quizá lo más común son las causas traumáticas, las postquirúrgicas o las de pseudoexfoliación. Y en el área en la que yo estoy, pues el colocar silicón por un tiempo prolongado nos da una debilidad zonular, y esto también es importante para nosotros porque aparte la catarata es totalmente diferente a las cataratas comunes que presentan por la edad. Las indicaciones de cirugía en el caso de que el paciente tenga una ectopia lentis, pues es que el cristalino tenga una mala posición, que se encuentre sobre la pupila y que cuando hagamos la refracción no sea posible la corrección óptica. ¿Qué otra cosa puede pasar? Que este cristalino se disloque hacia la cavidad vítrea o que se desplace hacia adelante causando un glaucoma secundario a esta disminución de la cámara anterior. O que el cristalino se encuentre opaco por una catarata. En esos casos de ectopia lentis, ¿qué es lo que podemos proponerle al paciente? Bueno, realizar una extracción intracapsular, una lensectomía vía pars plana, colocar un lente y fijarlo o colocar un lente al sulcus, así como un anillo de tensión capsular, que fueron las pláticas que ya les presentaron. ¿Qué pasa con los fragmentos después de una cirugía de catarata? Bueno, la frecuencia de que estos restos se luxen hacia la cavidad es del 0.3 al 1%. Pero hay un estudio en el cual analizaron en un hospital escuela cuál era la frecuencia de que estos restos fueran a cavidad cuando los operaba un residente, y vemos que se elevó hasta el 14.4%. Entonces vemos una gran diferencia entre una incidencia y la otra. La luxación mayor a un cuarto del cristalino siempre va a incluir que tiene mayor riesgo de complicaciones. ¿Qué complicaciones podemos tener? Bueno, pues podemos tener desde uveitis, aumento de la presión intraocular, edema corneal, pero algo muy importante aquí es el desprendimiento de retina. Y este desprendimiento de retina está directamente relacionado a la manipulación excesiva durante la cirugía. De los hallazgos preoperatorios más comunes encontramos la hipertensión ocular, así como la inflamación. Cuando el lente está luxado hacia la cavidad vítrea y fue secundario a una cirugía, pues ¿qué es lo que le vamos a proponer? Pues realizar una vitrectomía. ¿En qué pacientes? En aquellos pacientes que tengan baja visual, que estén involucrando el eje visual, que tengan una inflamación, un glaucoma secundario a la liberación de esas partículas del cristalino, un edema corneal, desprendimiento de retina, o que el paciente necesite rehabilitarse de manera inmediata. ¿Y cuáles son aquellos que vamos a vigilar? Bueno, pues restos pequeños que tengan menos del 10% o que su inflamación esté respondiendo bien al tratamiento tópico, así como a la hipertensión, o que tengan una buena agudeza visual. ¿Cuál es la ventaja de la vitrectomía? Pues la agudeza visual final. Aquí tenemos que hasta el 50% de los pacientes presentan una agudeza visual de 20/40 o mejor. La mayoría de los pacientes realmente que nosotros tenemos se les coloca implante, pero aquí vemos en este estudio la frecuencia de los cuales se les coloca lente en cámara posterior, que es del 47.92, afortunadamente con nosotros ha sido un poco más alta, y las complicaciones intraoperatorias pues son lo más frecuente es la ruptura de retina por el impacto directo ya sea del cristalino o del lente, y el caso postquirúrgico pues lo más frecuente es que el paciente presente hipertensión ocular.
Ahora, ¿qué pasa con los lentes? Pues los lentes también pueden tener una luxación, una subluxación. La luxación del lente la podemos dividir en transquirúrgica y secundaria. ¿Qué pasa cuando se luxa el complejo lente bolsa? Bueno, pues aquí tenemos una debilidad de la zónula. ¿Y por qué puede ser? Pues ya les comentaba, por pseudoexfoliación, por trauma, marfano, homocistinuria, la presencia de silicón, entre otros. La subluxación, el 80% se presentan en la primera semana posquirúrgica. ¿Qué es lo que va a presentar el paciente? Pues una diplopia, visión borrosa. El áptico se va a cubrir más de la mitad de la pupila, en la óptica, y esto aumenta en la etapa de fibrosis y el paciente también puede presentar GLER. ¿Qué tenemos que evaluar nosotros? Pues primero, ¿qué tipo de lente es el que se encuentra luxado o subluxado? ¿Dónde se encuentra? Si el lente está fijado o no a la esclera, la cantidad de remanente capsular que tenemos para saber si podemos recolocar el lente o vamos a dejar AFA con nuestro paciente, y saber qué complicaciones asociadas tenemos, así como lo más importante es qué técnica domina el cirujano, porque es con la que menos complicaciones vamos a tener. Bueno, el saber qué tipo de lente tenemos luxado o subluxado es muy importante, porque de esto depende el abordaje. Todos estos tipos de lentes los podemos encontrar y pues sabemos características, pueden ser rígidos, flexibles, de 3 piezas, de una sola pieza, y esta es la dificultad que nos va a representar. ¿Qué manejo le podemos dar? Observarlos, retirarlos y bueno, ese lente volver a reposicionarlo, fijándolo, colocándolo en el sulcus o llevándolo hacia la cámara anterior, el retiro por vía escleral, por vía corneal, o bien retirarlo y posteriormente realizar un implante secundario. Lo más importante es que pues una vez que ya se luxó el lente, no realicemos otras maniobras que favorezcan que este lente se luxe más hacia la cavidad porque tenemos más frecuencia de complicaciones. Tenemos 4 puntos importantes nosotros, que son los puntos básicos para retirar un lente. Primero, quitar las adhesiones, después proteger el polo posterior, llevar el lente hacia la cámara anterior y tratar de respetar en lo más posible la cápsula anterior. ¿Por qué? Porque es lo que nos va a dar la posibilidad de volver a colocar un implante en este paciente. En este video pues les voy a mostrar las técnicas de recuperación de lentes luxados. Lo primero es saber dónde está nuestro lente. El lente, como les mostré en el video anterior, puede ser que sea evidente durante la cirugía, que se están retirando los restos, y vemos aquí como el lente se está luxando hacia la cavidad. La otra opción es que tengamos uno de los ápticos todavía dentro del remanente y que nuestra bolsa se haya desinsertado o que ya haya tenido alguna ruptura inferior. La otra opción es tener lentes de cámara anterior, que estos también se pueden luxar hacia la cavidad. Este es un lente que tiene 4 apoyos y dependiendo del material, pues es la dificultad que nos va a representar a nosotros para retirarlos. Hay otros tipos de lentes de cámara anterior y hay otros lentes que son los de plato, que son los que más nos complican a nosotros realizar la técnica por su conformación. ¿Qué otra cosa tenemos que ver? Pues si el lente es un lente de fijación, tenemos que ver si estos ápticos están bien anudados y cuántos ápticos tenemos fijos. Aquí vemos que el áptico, uno de ellos se encuentra libre y que se encuentra en roce directo con la retina, que es este áptico, y el otro se encuentra perfectamente fijo. La otra opción es que se encuentren ya dentro de la cavidad y que tengan adhesiones en la retina que pueden ser en polo posterior, o que se encuentre totalmente libre en el vítreo. Una vez que tenemos identificado dónde se encuentra nuestro lente, podemos decidir cómo vamos a realizar la cirugía. La cirugía nosotros la podemos realizar con cualquiera de los calibres que tenemos. Aquí estamos viendo cómo se coloca una infusión en un calibre 20. Actualmente nosotros preferimos usar calibres pequeños, 23 o 25, que nos facilitan mucho la técnica y son mucho más seguros. La vitrectomía se realiza una vitrectomía pars plana, vía 3 puertos. Y aquí lo que vamos a hacer es realizar una vitrectomía. Liberar el vítreo es lo que nos va a ayudar a evitar las complicaciones y saber cómo manejarlo es lo más importante.
Es muy diferente en iniciar una vitrectomía con un lente que tenemos en una situación anterior a un lente que se encuentra libre dentro del vítreo o que está adherido totalmente a la retina. ¿Por qué? Porque de eso dependen nuestros parámetros que vamos a ocupar para disminuir el vacío. Es muy importante que cuando tenemos un cuerpo extraño o tenemos un lente intraocular o un cristalino luxado, no ocupemos altos flujos. ¿Por qué? Porque esto nos va a ayudar a que estos fragmentos o estos cuerpos extraños impacten directamente sobre la retina y nosotros estemos movilizándolos de forma continua. Es por ello que nosotros preferimos ocupar poco vacío, poco flujo y altos cortes. Aquí vemos cómo se está retirando todo el vítreo, se realiza una vitrectomía anterior, una vitrectomía media y posterior, individualizando cada caso. Y aquí tenemos que identificar dónde se encuentra adherido. Aquí vemos que es un lente flexible, pero sin embargo tiene una zona de adhesión directa hacia la retina. En el momento en el que nos acerquemos a estas uniones, es muy importante realizar el corte sin mover o desplazar nuestro lente. Aquí vemos cómo se está realizando el rasurado de la base de vitro porque es un lente fijado con una fijación transescleral. Y aquí es muy importante pues dominar bien la técnica. ¿Por qué? Porque el rasurado es muy cercano hacia la retina y es muy fácil poder crear lesiones nosotros con el vitrector. Nosotros al cortar estas adhesiones lo que tenemos que evitar precisamente es que este lente gire y que nos cause una ruptura. En este caso, pues el lente se encuentra en el polo posterior. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a colocar una burbuja de líquido pesado. Esa burbuja de líquido pesado, por tener una alta densidad, lo que hace es precipitarse directamente sobre el polo posterior y evitar que si el fragmento, alguno de los fragmentos o el lente cae sobre la mácula, no nos causen un impacto directo y no tengamos lesiones en la parte más importante. En este caso, pues se está realizando aquí el corte muy cercano hacia la retina, que es bastante difícil. Y posteriormente vamos a retirar la hialoides. Retirar la hialoides antes o después de colocar el líquido pesado, pues eso depende de la situación en la que estemos y eso lo decidimos dentro de la cirugía. En ocasiones necesitamos colocar el líquido pesado antes de retirarla o en ocasiones podemos retirarla y posteriormente colocar el líquido pesado. Después, ¿qué sigue? Ya que tenemos libre nuestro lente y que ya no tenemos ninguna adhesión y perfectamente limpio de vitro, pues lo vamos a retirar. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tener varias opciones. Una de ellas es levitarlo. Levitarlo es llevar a la cavidad, llenarla en su totalidad. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Evitar esto, evitar impactar el lente hacia la retina. Por eso es que tenemos que movilizar este lente del polo posterior para poder colocar el líquido pesado. Si nosotros dejamos el lente ahí, lo que vamos a hacer es impactarlo con la retina al colocar el líquido pesado. Este líquido pesado tenemos dos opciones: llenar el total de la cavidad con líquido pesado o colocar una burbuja, que es lo que comúnmente nosotros hacemos. Colocamos una burbuja que nos va a permitir cabalgar ese lente y poder retirarlo. Para poder retirarlo tenemos diferentes pinzas. Desafortunadamente nosotros no contamos con ellas, pero sí existen y pues facilitan obviamente el retiro de todo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Ver cómo está nuestro remanente capsular, porque dependiendo de eso nosotros nos damos idea cómo vamos a tener que levitar nuestro lente y llevarlo hacia la cámara anterior y qué espacio es el que tenemos más libre. Aquí vemos cómo cómo nos introducimos hacia la cavidad y aquí vemos cómo se va a tomar uno de los ápticos. La técnica es tomar el áptico más distal para poder llevarlo hacia la cámara anterior. Una vez que se toma este áptico, vamos a tener que girar la pinza para poder llevarlos nosotros hacia la cámara anterior. Aquí en el video pues aparenta ser bastante fácil, pero realmente tenemos una cavidad muy pequeña y unos instrumentos muy finos que no nos dan un buen soporte. Este es el caso de un lente flexible. Los lentes flexibles son muy cómodos para su retiro por la cámara anterior, pero para llevarlos el problema es que estos lentes se doblan demasiado y que incluso podemos seccionar los ápticos cuando apretamos con la pinza. Una vez que ya los tenemos, lo vamos a llevar hacia la cámara anterior. ¿Cómo vamos a hacer? Pues nos vamos a ayudar casi siempre del endoiluminador
o podemos nosotros hacer una técnica bimanual colocando un candelabro para poder tener 2 pinzas, o bien ayudarnos de instrumental como son los rotadores de lentes, que podemos colocarlos dentro de alguna zona de los ápticos, de las cual podamos tomarlo para llevarlo hacia la cámara anterior. Otras técnicas más complicadas es realizar nudos sobre los ápticos en el segmento posterior. Estas realmente son técnicas bastante difíciles y que realmente necesitamos para ellos una técnica bimanual forzosa, ya que tenemos que anudar ambos ápticos para poder llevarlo hacia el segmento, hacia la parte anterior para realizar la fijación. Ese es el objetivo de esta técnica, no tener que retirar el lente, sino llevarlo para poder fijarlo. Entonces esta técnica realmente es muy muy complicada, se necesita una gran habilidad. Y otra de las opciones es anudarlo, pero para explantarlo. Se anuda uno o los 2 ápticos y este lente se retira por vía escleral. ¿Cuáles son las complicaciones? Aquí recordamos que tenemos el cuerpo ciliar y tenemos la retina. Entonces el lente no es un lente que solamente va a pasar por la zona de herida que nosotros creamos. Es un lente que realmente vamos a arrastrar a lo largo de todo el trayecto y podemos causar sangrados o desprendimientos de retina. Bueno, ¿qué otra cosa podemos hacer? Llevar este lente y recolocarlo en sulcus. Esto depende del tipo de lente que nosotros estemos retirando. En el caso de los lentes de PMMA o de 3 piezas, pues perfecto se puede realizar esto. O llevarlos hacia la cámara anterior en caso de que sea un lente de cámara anterior que se haya luxado. Aquí siempre tenemos que estar seguros de que tenemos un buen remanente y que nuestro lente se encuentre estable y bien colocado sobre el remanente, porque si no, obviamente este lente se va a volver a luxar. Y estar perfectamente seguros que la zónula es una zónula que tiene un muy buen sostén para poder colocar este lente nuevamente. Y pues la otra opción que casi nosotros lo ocupamos en el caso de que sean los lentes flexibles, pues es retirarlo. ¿Cuáles son las opciones que tenemos? Lo podemos retirar por córnea o por esclera. Por vía corneal, ¿cuáles son los que retiramos? Pues los lentes flexibles, los lentes IQ. ¿Por qué? Porque es muy fácil doblarlos y retirarlos por una incisión pequeña. Lentes más grandes preferimos retirarlos por vía escleral para causar una herida que no sea corneal y que no tenga que ser amplia. ¿Qué es lo que hacemos? Bueno, pues se hace un surco, como que si fuera una cirugía de facomulsificación, o se reabre la misma herida y a 180 grados se coloca un segundo instrumento que va a ser el que nos va a dar apoyo para poder doblar ese lente y retirarlo por la córnea. O la otra opción pues es abrir un surco en la esclera y retirar los lentes. En este caso pues para los lentes rígidos es la técnica que se utiliza. La desventaja es que pues tenemos que ocupar la colocación de varios puntos y aquí vemos un ejemplo de esta cirugía en el cual es un lente rígido que se está haciendo una cirugía calibre 20 y aquí los que se va a decidir pues es hacer un surco escleral. Aquí el surco tiene que ser totalmente una herida construida de manera perfecta. ¿Por qué? Porque es una herida grande y nosotros estamos trabajando con un ojo presurizado solamente con líquido. Entonces, este ojo tiene mayor riesgo de complicaciones al tener salida de este líquido de manera importante. Tenemos que tener consideraciones en elevar la botella cuando realicemos el retiro del mismo. Es muy importante siempre proteger nuestro endotelio colocando viscoelástico y posteriormente vamos a retirar el lente. Vemos que pues, se retira de una manera muy fácil. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Pues seccionar la óptica. Cuando ya no tenemos otra opción, también podemos cortar la óptica. Para eso hay también instrumentos especiales que nos permiten realizar el corte sin tener que realizar un movimiento importante de esta óptica. La óptica se puede cortar de manera total o de manera parcial para poder removerla. Aquí vemos cómo se está haciendo el corte de esta óptica para poder retirarla por fragmentos y no tener que realizar una herida amplia y poder retirarlo por la vía corneal. Aquí es muy importante saber con el instrumental que contamos y cuál es la técnica que nosotros estamos dominando. Ahora, ¿qué pasa cuando un áptico se encuentra totalmente fijo y que por alguna cosa tenemos que hacer el retiro del lente y que uno de los ápticos no podemos quitarlo? Bueno, pues podemos cortar ese áptico y retirar el resto del lente.
También tenemos pinzas especiales que solamente se enganchan dentro del áptico, lo seccionan y podemos retirar solamente la óptica y el otro áptico que pudo haber estado libre y que nos causó un movimiento de nuestro lente. Ahora podemos retirarlo y recambiarlo. ¿Esto para qué es? Pues es para el caso de los lentes plegables. Aquí vemos cómo se está levitando este lente plegable, lo vamos a colocar dentro de la cámara anterior. Una vez que lo tenemos en la cámara anterior podemos cerrar nuestra pupila o dejarla así. Por lo regular no la cerramos porque vamos a seguir trabajando en el segmento posterior. Solamente que tuviéramos una caída inminente del lente hacia la cavidad, pues pudiéramos quizá colocar un poco de medicamento de ILOC para poder cerrar esa pupila. Siempre colocamos viscoelástico, tenemos que proteger nuestro endotelio, hacemos un puerto a 180 grados y con las pinzas de burato vamos a realizar el plegamiento de nuestra zona óptica, vamos a girarlo y a retirarlo por la incisión corneal. Y posteriormente vamos a corroborar que nuestro remanente pues se encuentra íntegro y en óptimas condiciones para poder nosotros proceder a colocar un lente de 3 piezas. Este lente de 3 piezas está totalmente indicado en estos casos. Aquí vemos cómo se coloca a nivel del sulcus sobre el remanente de la cápsula. Nos aseguramos que esté estable. Y la otra opción es suturar los lentes al iris. Nosotros realmente no es una técnica que realicemos, pero bueno, se los presento porque está descrito y pues si hay médicos que lo realizan, los lentes se pueden suturar al iris, ya sea en la parte anterior o en la parte posterior. Estos lentes desde 1972 están en uso y el lente Artisan pues ocupó para pacientes que estaban áfacos y se inserta por una incisión de 5.4 milímetros. En el caso de los de anclaje anterior, pues este sería el ejemplo. Sin embargo, tenemos otra técnica que es esta que les presento en este video, que es una técnica de anclaje posterior. Es un lente de 3 piezas en el cual vamos a colocar en la cámara anterior y vamos a buscar que las ápticas queden por detrás del iris. La óptica la dejamos entrampada en lo que se realiza la técnica y se va a fijar el lente directamente hacia el iris. Los ápticos se encuentran en la parte posterior del iris. Aquí vemos cómo se pasa la sutura y finalmente estos ápticos van a quedar fijados. Una vez que se anudan estos ápticos, pues ya se podrá colocar la zona óptica hacia la parte posterior. Uno de los problemas importantes que presentan estos lentes es la gran dispersión de pigmento y las sinequias que pueden generar. Es una técnica bastante complicada y que conlleva bastantes riesgos por la inflamación que desarrollan estos pacientes. Aquí vemos cómo se está realizando el nudo, que bueno, pues aquí aparenta ser muy fácil identificar dónde se encuentra el áptico a nivel del iris, pero pues realmente debe ser una técnica bastante compleja. Una vez que están anudados los dos, pues vemos cómo se luxa la óptica hacia la cámara posterior, se retira el viscoelástico y pues realmente el resultado pues es bueno, ¿no? Pero pues sí sabemos todas las complicaciones que lleva. Después de que ya quitamos nuestro lente, pues vamos a cerrar nuestra herida. En el caso de que hayamos realizado una cirugía a nivel de la esclera, pues vamos a realizar de manera habitual nuestro cierre desde la herida. Y lo mismo si fue una cirugía por vía corneal, vamos a colocar los puntos. Siempre es importante trabajar en una cavidad totalmente hermética y más cuando tenemos un ojo que solamente está presurizado con solución. Tenemos que tener el cierre perfecto de las heridas. Posteriormente, ¿qué vamos a hacer? Ya que retiramos nuestro lente, que ya no tenemos ningún riesgo de que esté girando dentro de la cavidad, pues vamos a rasurar perfectamente la base del vítreo. Vamos a indentar 360 grados y esto ¿para qué nos ayuda? Pues para revisar perfecto que tampoco hayamos causado alguna lesión al realizar las maniobras o bien durante la luxación de este lente que haya estado adherido y que ya nos haya tenido lesiones previas. Una vez que las identificamos, pues es importante colocar tratamiento y para ello nosotros colocamos láser. Se pueden colocar otros métodos de adhesión como son la crioterapia, que es un método de congelación. Y finalmente realizamos el retiro de este líquido pesado que se encuentra en el polo posterior. Es muy importante siempre retirarlo en su totalidad. Al final de retirarlo podemos hacer un lavado para asegurarnos que este líquido se ha retirado totalmente. Y posteriormente nosotros decidiremos realizar un intercambio que pudiera ser con líquido, que pudiera ser dejar aire
o bien dejar algún gas o silicón dependiendo de las complicaciones que tengamos dentro de la cirugía o las complicaciones previas. Muchas gracias.